Listo, entonces comencemos. Mira. Fíjense que justamente este último ejemplo, era la última lámina que teníamos, muestra eso. Dice en el fondo, mira, si tú tienes un periodo en el que los precios van subiendo, por ejemplo, que tú compraste el año 2017 a 50 y el 2018 a 60, entonces eso va a generar una diferencia. Entonces tú dices, mira, yo produje, o si la empresa fuese comercializadora, eso es fácil de reemplazar, por compra 100.000 y vendí menos. Y después produje 200.000 y vendí menos. Entonces la empresa, fíjense que tiende a acumular inventario, porque el inventario final, agreguémosle una línea aquí, el inventario final, el del 2017, ¿cuántas unidades van a ser? Si compré 100 y vendí 50, ¿cuántas te quedan? El primer año de la empresa. 50. 50. Listo. Entonces el siguiente año, ¿cuántas unidades te quedan? Las 50 más las compras menos las ventas. Ya, o sea, 100. Fíjense que como tú ya tenías un saldo, que el saldo final del 2017 pasa a ser el saldo inicial del 2018, entonces uno dice, tenía 50 y además de esos 50 yo produje 200, entonces tenía 250 disponibles para vender. Como solo vendí 150, entonces me van a quedar 100. Entonces tú estás acumulando inventario. Entonces tú puedes decir, oye, estas 100 valen todas 60 o valen todas 50 o valen el promedio ponderado entre eso, no sé. Entonces, o van a dar al costo de la venta o el costo de actividad ordinaria al estado de resultado, o van a dar al valor del activo, que son los inventarios dentro del balance, en el fondo del estado de situación. Entonces, tú dices lo siguiente. Tú dices, por ejemplo, el primer año, si yo tuviera FIFO, pensemos en los costos de venta. Como yo solo tengo un año de eso, entonces vamos a decir, mira, yo produje 50 y vendí 50 unidades. Entonces eso sería, creo que tengo una pifia, qué bueno que lo hicimos. 50 por 5, 2 millones y medio, no 8 millones y medio. No sé por qué puse 8. ¿Sí? Si tú hubieras dicho, perfecto, eso, con razón, porque este es del siguiente año. Entonces voy a decir acá, 2017, costos de explotación. Entonces, si fuese bajo FIFO, tengo 2 millones y medio. Después digo, si fuese promedio ponderado el primer año no es ningún problema porque solo tengo unidades de 2000, de 50, entonces ahí no hay problema. Y luego digo si el LIFO también, las últimas que entraron son estas 100.000 que costaron 50 cada uno, no hay problema. ¿Sí? Para el siguiente año es tu problema porque algunas provienen del 2017 y otras provienen del 2018 y tú si no tienes una identificación específica tienes que hacer algo. Entonces tú dices lo siguiente, mira, si yo vendí 150, podría suponer que primero voy a vender estas 50 y después las siguientes que voy a vender provienen de acá. Entonces eso ocurriría acá. Tú dirías, tengo 50.000 que costaron 50, entonces estas te van a haber costado 2 millones y medio. Y tengo 100.000 unidades que costaron 60. Esas te van a haber costado 6 millones y por lo tanto en su conjunto costaron 8 millones y medio. Así que no estaba mal. ¿Sí? Eso sería primera en entrar, primera en salir. PEPS o FIFO en inglés. Si tú dijeras el siguiente año ya es algo más complejo porque tú dirías, tengo 50.000 unidades que costaron 50 y por eso es promedio ponderado. Y tengo 200.000 unidades que costaron 60. Entonces el promedio ponderado sería eso dividido la suma, 250.000 unidades. Eso daría lugar a 2 millones y medio más 200.000 por 60 dividido 250.000
Eso te va a dar 58 en promedio por unidad. Fíjense que si uno hubiera dicho lineal, el promedio entre 50 y 60 es 55. Pero aquí no es lineal, es promedio ponderado. Entonces, 58 por 150.000 unidades te va a dar el costo de 8.700.000. Y por el otro lado, tú dices, si tú vendiste 150 y ocupas LIFO, entonces yo puedo utilizar todas las unidades de este periodo a ese costo. Entonces, en este caso serían 150 por 60. Y eso te va a dar los 9 millones que tenemos acá. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las suposiciones importantes que uno tiene que tener para el flujo de costo. Pero tú podrías haber dicho, no sé, pues yo pago a 5 años. O había pagado anticipadamente cada uno de los pedidos. Entonces da lo mismo cuántas vendí. Y en todo caso, el flujo de caja de pagarle al proveedor es exactamente el mismo. Entonces aquí hay una diferencia entre que tú supongas el flujo de costo o el flujo de utilidades bajo el concepto del devengado, que cuando tú supongas el flujo de efectivo o de caja que tiene la compañía. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vayamos al set de ejercicio. Aquí está. Entonces, déjame dar uno más. Partamos por uno que sea más o menos simple. Dice, la empresa comercializadora de parlantes TUSAUND SA ha encargado últimamente 2 grandes cargamentos a China para establecer el mercado latinoamericano en la época del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. En enero de 2014 encargó 350.000 unidades a un precio de 2.600 más IVA cada una en la modalidad CIF, es decir, Cost, Insurance and Freight. El proveedor paga todo eso. Corre con los costos de los seguros y los fletes de la unidad, mientras que el cliente tuvo que incurrir en costos aduaneros de 42 millones por todos los parlantes y arancel portuario por 87 millones y medio. Además, la prueba de que todos los parlantes estuvieran en óptimas condiciones antes de firmar la orden de despacho implicó que 10 trabajadores probaran durante 7 horas cada unidad recibiendo un pago de 50.000 por hora. Los mismos trabajadores habían ido a una capacitación en la que aprendían a manipular los transistores y descubrir las unidades defectuosas, curso que había tenido un costo de 2.450.000 por cada trabajador. Para esta compra, el proveedor había ofrecido un descuento por pronto pago del 5% sobre el valor neto de IVA y dada la ventajosa adquisición, la alta gerencia había recibido un bono total por un monto de 21 millones. En febrero de 2014, la política comercial había cambiado a la modalidad de Free on Board, donde el proveedor no pagaba ni los fletes ni el transporte de los productos, sino que esto corría por parte del cliente. Dada esta situación, para adquirir los restantes 150.000 unidades que se sumaban a los 350.000 existentes en las bodegas adquiridas en enero, se desembolsó 517.650.000 IVA incluido al proveedor, 9 millones por concepto de seguro y 7 millones por 50 por flete hasta la bodega. Un paro aduanero y portuario había evitado que se pagaran impuestos específicos y dado que el proveedor había establecido oficinas en Chile y aceptaba todas las devoluciones necesarias, no se incurrió en costos de prueba. En marzo de 2014, el departamento comercial estimó que cada unidad podría venderse a un precio de 3.451 IVA incluido, considerando una comisión por ventas de 250 por unidad. Luego, en abril de 2014, el precio de mercado aumentó hasta 3.050 más IVA con igual comisión. ¿Cuáles son los registros contables necesarios para la existencia entre enero y abril del 2014? ¿Sí? Entonces, descrememos esto. Vayamos por parte. Primero, te dice que es 2.600 más IVA. ¿Tengo que hacerle algo a ese valor? No, ya está neto. Listo, está neto. Entonces ese está correcto. Te dice que es CIF, por lo tanto el proveedor ya pagó los seguros y los fletes. Después te dice que incurrió en impuestos aduaneros. ¿Esos impuestos los puedo recuperar? No. No. Entonces son parte del costo de los inventarios.
Entonces vamos a decir, si son 42 millones sobre 350.000 unidades, eso te va a dar, voy a colocarlo aquí al tiro, 120 por unidad. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que, te dice, el arancel portuario era por 87 millones y medio. ¿Lo necesito para dejar el producto disponible para la venta? Sí. Sí, listo. Entonces lo incluyo en el valor. Por lo tanto, aquí me va a sumar otros 250 por unidad. ¿Sí? La prueba de que todos los parlantes estuvieran en condiciones listas, digamos que eran 10 trabajadores durante 7 horas y se les paga 50. Entonces eso hubiera dado 7, 350, 3 millones y medio. Lo cual implica 10 pesos por parlante. ¿Los necesito para dejarlos listos o no? Sí, o sea, Sí. para probarlo. Listo. Entonces se incluye. Después te dice, los trabajadores habían ido a una capacitación donde cada uno tuvo un costo de 2.450.000. ¿Necesito la capacitación para que los parlantes estén disponibles para la venta? No. No. Listo. Ahí hay un costo entonces que uno no debiese incluir dentro del valor de la existencia. ¿Sí? Porque el que tiene un valor agregado en el fondo, ¿quién es? ¿La existencia o el trabajador? El trabajador. El trabajador. ¿Y el trabajador es un activo de la empresa o no? No, No, ¿por qué no? porque no se vende. O sea, no genera ganancias. Yo creo que genera ganancia. O sea, directamente no podéis generar ganancias con el trabajo. Como no, o sea, el trabajador no va a hacer algo que te dé efectivo en un futuro. Puede producir, o sea, su trabajo puede ser que te ayude a vender más o que te facilite las cosas, pero no te genera plata en sí. Es lo que vendí. Pero eso no es lo único que declaramos como activo. O sea, yo podría decir, los animales de un zoológico, ¿son un activo del zoológico o no? Que es algo que vamos a ver la próxima semana. No sería más como propiedad, planta y equipo. Y eso O es un sea, activo, ¿no? sí. Entonces, pero es cierto, los trabajadores no son ninguna clase de activo de la empresa, pero por otra razón. ¿Por qué razón? Porque no es parte del negocio de la empresa. No. No tiene el control Eso de es. los trabajadores. No tiene el control, el trabajador se podría ir y hasta ahí llegó la capacitación. Entonces la capacitación no es activable o capitalizable dentro del valor porque no hay nada, yo no tengo al trabajador en el balance, ¿se entiende? Pero sí yo tengo los inventarios porque los inventarios son míos legalmente, ¿se entiende? Entonces eso hace una diferencia. Entonces por eso que las capacitaciones prácticamente nunca son parte del valor de los activos. ¿Sí? Digamos que para estos efectos nunca se incluye. ¿Sí? Después te dice, hay un descuento por pronto pago. Perdón, alguien pregunta algo. Una pregunta, sí, y por ejemplo, si la capacitación fuera como necesaria y como que nadie más la podría hacer. Que fue el ¿Necesaria ejemplo para que qué? dieron con Coca-Cola. Creo que fue con Coca-Cola, como que el gerente de Coca-Cola, que es el único que se sepa la receta, necesita una capacitación. Eso ya sería necesario. Pero podría contratar a un gerente capacitado, ¿no? Sí, pero es que fue Pero el es que no hay ejemplo. nadie más que esté capacitado, y Creo solamente que, tengo como que capacitar a la persona y que es necesario, si no, no puedo como vender mis productos. Pero ¿quién lo no, va a pero capacitar? creo que fue usted el que dijo ese ejemplo, que nos pusiéramos en el caso de que el gerente de Coca-Cola, que es el único que se sabe la receta de la Coca-Cola, necesita una capacitación. Ahí sí sería más, como sería necesaria. Ojalá yo no lo haya Por- dicho porque no comparto esa opinión. Lo Am, dijo el ayudante. bueno. Pero es que por eso que esos casos son muy al límite, porque en ese caso podría dar lugar a un intangible, que es la receta de la Coca-Cola, que es distinto. Pero sí, porque uno dice ya capacitar, bueno, entonces hay alguien que lo puede capacitar.
¿Se entiende? Entonces, digamos que como regla general podríamos encontrar unos casos más específicos que particularmente es para los activos intangibles, pero eso más bien es del siguiente curso de contabilidad financiera. Digamos que como regla general cualquier tipo de entrenamiento, la capacitación no es, porque mire, los casos que son más complejos es, por ejemplo, si la universidad le pagara un posgrado a algún profesor, ese lo que pagó, ¿es parte de un activo o no? No, no, por lo mismo de que que se puede ir. Eso es. Entonces el trabajador siempre se puede ir. Yo puedo invertir mucha hora en capacitar bajo la receta de Coca-Cola a un trabajador y no va, se puede ir a Pepsi. ¿Te entiendes? Entonces, como no tengo el control, inclusive en los programas de posgrado, donde hay un contrato que dice, oye, mira, tú vas a hacer el MBA y después vas a volver por lo menos 4 años a la empresa y con eso va a quedar saldado lo que nosotros financiamos el MBA. Pero si te vas antes, nos debes tanto. Bueno, eso no invalida que te pueda ir antes. Lo que pasa es que si se va antes porque otra empresa lo contrató, lo que va a ocurrir es que el trabajador va a tener un pasivo con la empresa, le debe reembolsar lo que pagó, más los intereses, etcétera, pero no tiene el control de dejarlo ir. Podría ser en otros casos, por ejemplo, que tú tengas el pase de un jugador o una jugadora de fútbol. Entonces, en esos casos, en los pases deportivos, uno podría decir, hay otras cosas, porque el pase no es que tú controles al jugador, lo que tú controlas son fundamentalmente los derechos económicos, tú puedes imprimir camisetas, tazones o lo que sea con el nombre del jugador, y los derechos federativos. Tú lo inscribes bajo el nombre del equipo y no puedes jugar en esa federación deportiva para otro equipo. ¿Se entiende? Y eventualmente, pero insisto que es más complejo, podrías tener un derecho de formación. Entonces, cada vez que se venda el jugador, un porcentaje de eso va a caer digamos, al equipo que lo formó originalmente en las ligas juveniles. ¿Se entiende? Pero me parece que son casos que trascienden más allá de que nosotros queremos ver el inventario. ¿Sí? No se compliquen con eso. Te dice que va a ser un descuento del 5%. Entonces, ¿ese descuento lo utilizamos o no lo utilizamos? Sí. Sí, porque en el fondo lo que decíamos es que si no se utiliza, entonces lo que va a ocurrir es que es problema del área de finanzas y no del área de, digamos, adquisiciones o compras o operaciones, por ejemplo, que podría ser los que están fabricando ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, justo, Klaus está en la sala. No, profe, está de gano el sueño. Bueno, ojalá los de la sala. ¿Hay alguien que esté en la sala ahí? Ups. Bueno, si no fue nadie, no es problema. Si no, ojalá se hayan podido conectar. Entonces vamos a dejar todo después del descuento, neto del descuento. ¿Sí? Y entonces fíjense que después ya hay algo que está al límite, que te dice, oye, la alta gerencia recibió un bono por 21 millones. Entonces uno dice, ¿ese bono era necesario para adquirirlo o no? No. No. Entonces ahí uno diría, ese debiese ser un gasto, porque tiene que ver de nuevo con la gerencia, no tiene que ver con el inventario. ¿Sí? Después te decía, mira, nosotros compramos todos los restantes free on board y pagamos 517,650 que tienen IVA. ¿Qué debería hacer con ese valor de 517,650? Dividir en Cobrarle el IVA. 1.19. Dividido en 1.19. Perfecto. Entonces le quito el IVA. Después te dice, seguro y flete, ¿se los tengo que sumar o no? Sí, Sí. ¿Por qué? que es necesario. O sea, es necesario para que la existencia llegue. Pero ¿y por qué en la primera compra no los incluimos? ¿Por el servicio? Porque al final, por el CIF, ¿o no? Porque Eso al es. final como que el proveedor se Sí, hacía cargo. por la modalidad. Si es SIF, el proveedor lo pagó. Si es FOB, yo lo tuve que pagar. Entonces debería sumarlo porque sí o sí es necesario para poder vender o que el producto quede disponible para la venta. Y entonces, como aquí no lo había pagado, perdón, debo sumarlo.
Y entonces subir ese valor desde lo que nos había quedado más estos 9 más los 7, o sea, más los 16 millones 50. No te habían cobrado otras cosas y te dice que estos son los valores. Entonces acuérdense, el valor contable de las existencias, ¿qué debería reflejar? Debería reflejar el mínimo entre el costo y el valor realizable neto. Entonces te dice, mira, cada unidad podía ser vendida a 3.451. Entonces vamos a decir esto. 3.451 IVA incluido. Por lo tanto, lo divido por 1,19. Y entonces tú lo podrías vender en, lo hice mal, 3.451 dividido 1,19. Ahí sí. Te da 2.900. Entonces, como tenemos que el costo o la comisión de la venta va a ser 2.50, entonces, ¿cuánto sería el valor realizable neto en marzo? Le voy a poner primero en marzo. Si yo lo puedo vender en 2.900 con 2.50 de comisión, ¿en cuánto queda el valor realizable neto? 2.650. Eso, 2.650. Listo. Entonces, si esto es menos que el costo, es lo que decíamos en la clase anterior, entonces vamos a deteriorar el inventario. Después te dice, mira, el precio aumentó hasta 3.050, entonces vamos a decir, hay un valor realizable neto en abril, y entonces eso es 3.050 menos la comisión, hasta 2.800. Entonces, de nuevo, como antes máximo o valían más que eso, 2.650, entonces quizás pudo haberse eliminado, digamos, o recuperado el deterioro que era el gráfico que hacíamos en la pizarra el lunes. ¿Sí? Entonces, vayamos a los datos. Decíamos, mira, el descuento por pronto pago, acuérdense, lo utilizamos 95%, los costos de aduana, el arancel portuario, perdón, los costos de la prueba, y entonces teníamos que en total te costaba eso sin IVA siempre, acuérdense que el IVA es un activo separado, y entonces eso te daba 2.850 por cada unidad. ¿Se entiende que eran los 2.600 menos el descuento, menos lo que nosotros habíamos calculado arriba, que eran 120, si mal no recuerdo, y que en el otro caso eran 250, más los costos de la prueba, que eran 10 pesos por cada uno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí te da 2.850. Entonces, como nosotros dijimos recién, que en marzo podría recuperar 2.650, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Si yo lo puedo vender por 2.900 y me cuesta una comisión de 2.50, obtengo 6.50 en el neto en la venta. Y yo lo compré por 2.850, ¿voy a recuperar la plata o no? No, hay pérdida, de hecho. Hay pérdida. Listo. Entonces debería hacer ese ajuste al BRN. Y después decimos, mira, tengo los 3.050 y me cobran 2.50, entonces va a 2.800. En ese caso recuperaría una parte. No todo. Todavía fíjense que no vuelve al costo original esta línea recta que nosotros hacíamos, pero que eventualmente recupera una parte significativa. ¿Sí? Entonces nosotros diríamos, mira, cuando hicimos la adquisición registramos todos los 997 como parte de la existencia, el IVA por separado y desembolsamos la cuenta por pagar por el resto. ¿Sí? Entonces, todo lo que es capacitaciones por los 2.450.000 por cada trabajador, es decir, los 24,5 millones serían gastos por capacitación. Y el bono que le di a la gerencia por los 21 millones también sería gasto por remuneración. ¿Sí? En la segunda compra, entonces, registrábamos lo siguiente. 435, el seguro que decíamos, el transporte, y te quedaba eso en total. Por lo tanto, te da un precio unitario de 3.007. Entonces, acuérdense que lo que te pedía el enunciado era solamente lo que tiene que ver con la existencia, nada más. Por eso no hice el registro de los gastos que tenía de capacitación. Entonces, calculamos el total, más el IVA de eso, el 19%, y entonces contra efectivo o contra cuentas por pagar. ¿Sí?
Y entonces después hay una diferencia. Tú dices, oye, mira, si yo ocupo FIFO, LIFO promedio, puede hacer una diferencia. Este es solamente reconocimiento inicial, entonces no queremos complejizarlo, pero podría hacer una diferencia. En este caso yo no voy a recuperar el valor, pero tampoco voy a recuperar este valor. Entonces voy a deteriorar todo eso inventario hasta los 2.650. Y después cuando se recupera hasta 2.800, decir, bueno, en ambos casos es más bajo que el costo de adquisición. Entonces vuelvo a reevaluarlo hasta el nuevo valor realizable neto de 2.800, pero nunca recupero el costo. Pero ¿Se sí, entiende? profe, hay algo que no entiendo. Si es Ujú. que se hicieron dos compras y al final el valor realizable neto entre las dos es diferente, Ujú. pero No, pues sabemos que las dos van a haber pérdida. ¿Qué? el No. mismo valor realizable neto, lo que pasa es que los costos de la compra fueron distintos. Pero entonces, ¿cuál valor realizable neto se considera el mínimo? No, pues es que vayamos secuencial. Pues fíjate que tú compraste en enero, después compraste en febrero, y después en marzo hiciste la primera estimación del BRN, y después en abril hiciste la otra estimación del BRN, como que llevo 4 meses y todavía no vendo ni una unidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso primero registré contablemente la compra de enero. Después registré contablemente la compra de febrero. Y después en marzo dije, oye, siguen en bodega mis unidades, pero solo voy a recuperar 2.650. Entonces, voy a perder de lo que había registrado de las primeras 350, que es la compra de enero, 200 pesos. Y de la segunda compra, la de febrero, sobre 150, van a bajar de los 3.007 que tenemos registrados ahí hasta los 2.050. Entonces pierdo 357. ¿Se entiende? No hemos hecho nada Sí. con el segundo BRN. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí es que vamos a decir, mira, lo pierdo 250 por 350.000 y esos son 87 millones y medio. Y además pierdo 357 por los 150.000 y esos son, lo hice mal, de nuevo, 150 por 357. Ah, es 150.000 ahí. Eso es 53.550.000 y pierdo 200 por 350.000, ahí sí. Y esos son 70 millones. Entonces en conjunto pierdo 123.550.000. ¿Se entiende? Entonces lo que decíamos, mira, algunas empresas tienden a ponerle a veces provisión por obsolescencia, que es un mal concepto porque es como una contracuenta de existencia, pero las provisiones son un pasivo, lo mismo que decíamos que llamarle a la EDI y PDI, provisión por deudor incobrable, un súper mal concepto. Algunas otras empresas ocupan pérdidas por deterioro o deterioro acumulado también, pero eventualmente lo que uno tiene o reserva esa cuenta de pérdida y deterioro acumulado es para los activos de largo plazo. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos ese asiento. Y entonces después decimos, listo, pues ahora todas las unidades, las 500.000 unidades, las 350 de enero más las 150 de febrero, valen 2.650. Como nuestro siguiente cálculo fue que tú la podías vender en 3.050 y pagaba comisiones de 2.50, es 3.008. Entonces, como todas valían 2.650, recuperé 150. Y entonces, como recuperé 150, son 150 pesos por 500.000 unidades, entonces ahora reduzco el costo de explotación, como que si quieren verlo como un ingreso por recuperación del deterioro, eso es lo que ocurre. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, mira. Después ya, hay un segundo ejercicio de reconocimiento inicial por si alguien quisiera tener como la parte más compleja. Y ya después nosotros vamos a ir a algo que me parece que es de un nivel razonable, por ejemplo, para un control de ejercicio o para el examen, por ejemplo, que sería el ejemplo 3 avanzado. Acuérdense que ese es siempre el nivel de profundidad. Entonces ahora vamos a hacer lo que conocemos como la tarjeta de existencia y ahí ustedes también tienen más ejercicios para seguir torturándose con la tarjeta de existencia, tienen el cuadro. ¿Sí?
Entonces, el ejemplo 3 dice, la comercializadora Todito a Luca poseía 2.500 unidades de su único producto, el juguete Macho Start, valuadas a un costo unitario de 1.300 cada una. Durante el primer trimestre del año tuvo las siguientes transacciones. Adquirió 18.000 unidades a un precio de 1.487,5 IVA incluido cada una, en la modalidad CIF puestos en bodega. Vendió 4.000 unidades a un precio de 2.700 por unidad sin incluir IVA. Compró 20.000 unidades a un valor FOB de 30 millones, además de incluir costos de transporte, fletes, seguro y puesta en bodega aprobada de 7.200.000. Todos valores que no incluyen el impuesto al valor agregado. Vendió 25.000 unidades a un precio de 3.570 IVA incluido por unidad. Adquirió en condiciones CIF 7.000 unidades de 2.499, cada una IVA incluido, y el proveedor le ofreció una política de 4.7 en el 15. Eso significa que te hace un 4% de descuento los primeros 7 días o el neto de la factura en el total. ¿Sí? Entonces, y en caso de que se pague entre los días 1 y 15, eso debería decir. ¿Sí? Entonces se pide preparar la tarjeta de existencia para el método del costo promedio ponderado, para el método de primera en entrar, primera en salir, que sería FIFO, por si acaso. ¿Sí? Y después preparar el estado de resultados según cada método. Entonces, fíjense, no es necesario saber hacer una tarjeta de existencia, pero puede ser mucho más ordenado. ¿Sí? Y eventualmente entonces uno podría ocupar una cuenta T simplemente e ir sumando y restando. No hay problema, pero en general parece ser así. Entonces, fíjense. Al principio la empresa tenía 2.500 unidades de saldo inicial a 1.300 cada una. Entonces una tarjeta de existencia se ve de la siguiente forma. Uno podría tener la fecha o las transacciones comerciales que hace la empresa y se separa en 3 partes. Las partes de las compras, la parte de los costos de venta o de explotación y la parte del saldo de inventario, de las existencias disponibles como colocamos aquí. Entonces al inicio uno dice, mira, tenía 2.500 unidades que valían 1.300 cada una. Por lo tanto, al partir el trimestre, el saldo deudor, digamos, de la cuenta de inventario o de existencia o de mercaderías era de 3.250.000. Luego tú le sumaste 18.000 unidades. Entonces, como esto tiene IVA incluido, ¿qué debería hacer? Descontarle el IVA, ¿no? Descontarle el IVA. Entonces eso te las dejaría a cada una en un costo de 1.250 neto de IVA. Entonces lo que uno tendría ahí es que como yo ya tengo unidades que valen 1.300 y unidades que valen 1.250, ahí es cuando se te genera el problema. Si uno compra todo y lo vende todo y después vuelve a comprar, no hay ningún problema, no tengo nada que suponer. Pero si yo tengo unidades mezcladas, lo que decíamos el lunes, oye, ¿qué unidades saco de la bodega? Las que están más cerca, las que están más lejos de vencer, las más valiosas, las menos valiosas, las primeras que expiran, no sé. Podría ser una cantidad impresionante de supuestos o sistemas que suponen el flujo de los costos, aunque físicamente el flujo no sea así. ¿Entiendes? Entonces, eso va a generar una diferencia significativa. Entonces, lo que nosotros tenemos que contemplar es que si yo tengo 18.000 a 1.250, agrego 22,5. Como yo ya tenía 3.250.000 de las unidades con que partió el trimestre, entonces podría sumar ambas cosas y eso te da los 25.750. Como tenía 2.500 y tenía 18.000, digo en total tengo 20.500. Así que los 25.750 dividido las 20.500 te da un promedio de 1.256,1. ¿Se entiende? Si alguien se pierde hasta ahí, me detienen y recapitulamos. Yo me perdí, pero ¿se lo podría explicar de nuevo? De nuevo. Lo que hicimos fue esto, fue decir, mira, tú tenías 2.500 unidades a 1.300 cada una y ahora compré 18.000
a 1250. Por lo tanto, eso dividido el total de unidades disponibles, que serían 2500 más 18.000, te va a dar el costo promedio. Y eso debe ser 1256,1. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces, después, ¿qué te decía? La siguiente transacción es que vendió 4.000. Entonces, en ese sentido, el método del costo promedio ponderado es más fácil porque todas salen iguales. Entonces, en general tiende a ocurrir que las empresas que tienen muchos tipos de existencias distintas, pero que sus valores se parecen, le ocupan el método promedio ponderado. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en el capítulo yo contaba Nike contra Adidas. Oye, claro, quizás poner las poleras en Vietnam no es lo mismo que ponerlas en España, que lo mismo que ponerlas en Costa Rica, pero son exactamente el mismo producto y las diferencias no son muy significativas. Entonces es más simple, es más eficiente para la empresa ocupar el promedio ponderado. Pero si tú dijeras, no, pues que yo tengo unas que son de calidad A que valen 10.000 y otras que son de calidad B que valen 30.000 y las calidad C valen 60.000, no te conviene hacer un promedio, porque lo que pierdo de información es súper costosa para la empresa. Entonces, en ese caso, tú querrías diferenciarla. Las primeras que entran son las primeras que salen, o eventualmente, dijimos que IFRS lo prohíbe el IFO, pero alguna empresa estadounidense podría utilizar perfectamente el IFO, o una empresa china o india o japonesa. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, bueno, en ese caso debiese ser separado. E inclusive el método de identificación específica, la empresa puede decir, yo tengo súper claro cuáles son los costos de eso. Las empresas que hacen muchas cosas a pedido, particularmente de servicio, entonces esas empresas tienen identificación específica de cada uno de los productos. Oye, yo hice tal matrimonio y eso costó tanto. Yo hice tal operación y eso costó tanto. No tengo que suponer nada sobre el flujo de costos. ¿Sí? Entonces, tú vendiste 4.000 y cada una de las 4.000 te costó lo mismo, pues en promedio 1.256. Entonces, lo que voy a llevar al estado de resultado es esas 4.000 unidades multiplicados por el 1.256,1. ¿Sí? Entonces, te costó en total 5.024.400. Después, ¿qué te dice? Se compraron 20.000 unidades en FOB a 30 millones. Entonces, como es FOB, tengo que sumarle el flete, el seguro y la puesta en bodega de 7.200.000. Entonces, vamos a decir que eso es 30 millones más los 7.200.000 y todo eso dividido 20.000 unidades. Y entonces eso te da un costo sin IVA de 1.860. Por lo tanto, agrego a cada una de las existencias 1.860. Y entonces ahora tengo que hacer el mismo promedio ponderado con otros valores. Entonces nosotros decíamos algo de este nivel. A ti te habían quedado, después de vender las 4.000, 16.500 a un costo de 1.256 cada una. Y ahora acabo de comprar 20.000 unidades más a un precio de 1.860. Entonces, todo eso dividido por la suma de ambas unidades, 16.500 más 20.000, te va a dar el costo promedio. Y entonces eso debiese ser 16.500 por 1.256.1 más 20.000 por 1.860. Todo eso dividido 36.500 te va a dar 1.587,00. Justo. Entonces veamos si eso es acá, 1.587. ¿Sí? Entonces en total, ¿qué tengo? 36.500 unidades, todo al mismo valor. Después, ¿qué te dice? Vendiste 25.000 unidades a un precio de 3.570 IVA incluido. Por lo tanto, después el precio lo vamos a ocupar para el estado de resultados, pero uno diría, oye, las vendió en 3.500 dividido 1.19. Listo, en 3.000 pesos. Entonces, uno va a decir que salieron 25.000 unidades de tu bodega,
que todas tenían exactamente el mismo costo promedio ponderado que era el anterior, el 1587. Entonces, abonaría las existencias por los 39.675.000 y cargaría los costos de explotación. Y eso produciría entonces que te quedaran de las 36.500 unidades que tenía antes, le resto estos 25 y te queda un saldo de 11.500 unidades al mismo costo promedio. ¿Sí? Y al final te dice, compró en forma CIF 7.000 unidades a 2.499 cada una, IVA incluido. Le quitamos el IVA entonces y decimos 2.499 dividido 1.19. Eso te da 2.100 por unidad. Y el proveedor además aplica una política de 4.7N15. Entonces, si le quito el descuento por pronto pago, es solamente el 96% de eso. Y eso es 2016. Entonces, agregamos aquí 7.000 por los 2016 y le agrego un saldo de 14 millones a la cuenta. Y entonces, tengo que volver a hacer el cálculo del promedio. Digo, Profe, pero entonces como que siempre se asume que los descuentos como que los realiza la empresa. O sea, como que claro, opta por... porque dame una razón para que la empresa no lo utilice. O sea, Que no esté con efectivo. Ya, pues, pero ¿de quién es la culpa eso? sí, no del departamento de adquisición. Eso. ¿No? Entonces, por eso que cuando nosotros decíamos en las ventas depende, tengo este problema del precio bruto y el precio neto. En las compras es difícil que ocurra eso, a menos que, claro, el gerente de compras declare formalmente que no va a poder ocupar el descuento. Entonces, porque dice ya, en verdad dejemos de engañarnos, yo nunca alcanzo a pagar eso, sí, pero tú nunca alcanzas a pagar eso, no es por mi culpa, o es por tu culpa que era el gerente de finanzas. ¿Se entiende? Por eso que ahí quiere una separación. En el fondo tú dices, oye, igual va a pagar el 100%. Sí, pues, pero del 100%, mi culpa es solamente el 96%, la culpa de finanzas es el restante 4%. No el 100% culpa del gerente de compra o de adquisiciones. ¿Entiendes? Entonces, como que no es simétrica quizás la política para los inventarios que para las ventas, a menos que exista evidencia que nunca lo voy a utilizar. Entonces digo, oye, dejemos de soñar con ese descuento. Pero si no lo declara, entonces uno supone que lo va a utilizar sí o sí, porque la razón económica empresarial es que siempre lo utilizara. ¿Se entiende? Entonces, diríamos acá, teníamos 11.500 unidades que costaban en promedio 1.587 y le acabo de agregar 7.000 unidades que costaron 2.016. Todo eso entonces dividido los 11.500 que tenía más los 7.000 te dan el costo promedio. Y eso debiese ser 1.749,32. ¿Sí? Y ahí uno tiene la tarjeta de existencias para el modelo del costo promedio ponderado. ¿Dudas? ¿Todos claros hasta ahí? Listo. Entonces seguimos. Después para el método de FIFO diríamos, mira, al principio yo tenía 2.500 unidades, esa parte de la tarjeta de existencia no es problema. Y después como tú compraste 18.000, entonces eso ya genera una diferencia significativa, porque ahora tú vas a tener 2.500 unidades a un valor distinto que las 18.000. Entonces fíjense en este área de acá, donde nosotros vamos a estar diciendo, perfecto, ya no tengo 20.500 a un precio promedio, tengo diferenciado. Por lo tanto, cuando yo vendo las primeras 4.000, ¿de dónde salen esas 4.000 primero si yo utilizo FIFO? ¿De las que valen 1.300 o de las que valen 1.250? Si ocupo FIFO, ¿cuáles son las primeras que salen? ¿Las de 1.300 o las de 1.250? ¿Cierto? Las de 1.300, ¿cierto? Entonces digo, vendí 2.500 de 1.300, pero la venta total es por 4.000. Entonces,
la diferencia, las 1.500 unidades restantes, provienen de qué valor o cuál es su costo unitario. De lo siguiente. ¿De? Como de la siguiente compra, o sea, la Eso es. 1250. Los de 1.250. ¿Se entienden? Entonces aquí lo importante es que las primeras que entraron van a ser las primeras en salir. Entonces por eso uno debe llevar un orden. Primero esta, después esta. Y eso podría ocurrir que hacia abajo tenga 3, 4, 5 tipos de unidades. Bueno, primero me deshago de las más antiguas para que en el inventario vayan quedando las más actualizadas. Y por eso que refleja de mejor forma el valor de reemplazo. A diferencia del IFO, que va sacando las más nuevas, entonces en el inventario te van quedando las más antiguas y eso hace que el valor del inventario esté súper desactualizado comparado con el valor que te costaría, por ejemplo, meter más unidades a la bodega porque te estás quedando sin stock, volver a producirla e incluso tratar de venderla en el precio de mercado. Esa es la razón de fondo de por qué IFRS prohíbe formalmente utilizar el modelo del IFO. En algunas industrias todavía se puede utilizar, inclusive esas industrias pueden ser fundamentalmente empresas que compiten en áreas como las petroleras, etcétera, utilizan mucho LIFO y crean una cuenta que se llama Reserva FIFO por si algún día se cambiaran a FIFO. Y eso le ha ahorrado impuestos que, por ejemplo, lo ha declarado ExxonMobil, una de las petroleras más grandes del mundo. Yo creo que ese cálculo lo hicieron hace 4 o 5 años y dijeron, mira, si a mí me obligaran a cambiarme a FIFO tributariamente, tendría que pagar 4.500 millones de dólares en impuestos. Entonces, para evitarme eso, yo ocupo el IFO. Fíjense que una acomodación en el tratar de reducir lo máximo el pago de impuestos manejando la utilidad. ¿Se entiende? Entonces ahí tendríamos la primera venta de 4.000. Después de eso se compraban 20.000 más. Entonces, no sé por qué esto quedó cortado. Podríamos borrar todo esto. Ahí sí. Quedó como escuadra. Lo voy a arreglar. Entonces, fíjense. En la tercera nosotros compramos 20.000 unidades a 1.860. Entonces, como ya vendí todas las que venían de las 1.500, perdón, de las de 1.300, me quedaron 16.500 de 1.250. Entonces, ahora voy a separar las de 1.250 de las de 1.860. Por lo tanto, cuando hacía la siguiente venta de 25.000, primero le voy a echar mano a las unidades que valían 1.250 porque son las primeras que entraron y luego las 8.500 restantes las voy a sacar de las 1.860. Entonces fíjense que aquí en el punto 4 vendo eso, después vendo las restantes y eso te da en conjunto el total. Por ende, como ya vendí todas las de 16.500, te quedan solamente de estas de 1.860. Como tenía 20.000, vendí 8.500, entonces lo que queda son 1.500 unidades de 1.860 cada una. Y entonces al comprar la última 7.000 a los 2016, entonces dejo algunas unidades a 1.860, otras unidades a 2016. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces el estado de resultados. Fíjense que los ingresos no van a cambiar. Tú vendiste las 4.000 unidades a 2.700 más las 25.000 a 3.570 neto de IVA. O sea, hay que quitarle dividirlo por 1.19 y eso te va a dar 3.000. Entonces tengo 25.000 unidades a 3.000 son 75 millones y tengo 4.000 unidades a 2.700 son 10.800.000. Entonces, independiente de que yo ocupe costo promedio ponderado FIFO, el ingreso es el mismo, 85.800.000. Lo que pasa es que si yo ocupo promedio ponderado, tengo costos de 5 millones más los 34. Entonces te va a dar 44.679.400. Acá. Y por el otro lado, si yo ocupo FIFO, voy a haber llevado costos 5.125.000 y 36.435.000. Entonces, la suma de eso te va a dar los 41.560.000.
como los costos fueron subiendo, fíjense que FIFO te va a llevar menos costos a resultados que promedio ponderado y menos que el IFO, obviamente, y eso va a producir que la utilidad que muestra la empresa sea más alta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas y todos claros? ¿Sí? Entonces, como les decía, revisen el 4 quizás solo para soltar la mano. Si uno es bien ordenado, no debiese tener problema en ese sentido. Y aquí te hace comparar. ¿Sí? Y ahí van a tener como más los asientos, quizás que eso podría ser algo que alguien le complejizara. Y eventualmente me parece que como en evaluaciones quizás, lo que a veces es más complejo es cuando uno tiene unas devoluciones. Y eso se ve reflejado súper harto en la ayudantía, que si tú le devuelves tanta unidad al proveedor o el cliente me devuelve tantas unidades a mí, ¿a qué monto van a entrar esas unidades? Entonces, eso, focalizarse en la ayudantía y con eso debiesen dar por cerrado el capítulo de existencias. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Vale, profe. Chao, profe, cuídense. Chao.